La entrevista. Querétaro 24/7. Bien, gracias, son las 9 de la mañana con 2 minutos, me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y además muchas gracias a mi querido amigo y maestro, además de Pablo Medea Alcocer. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Buenos días, mi estimado Aurelio. Y además delegado Muchas del gracias. FOBISTE, ¿desde hace ya cuántos años? Yo entré a FOBISTE el 16 de noviembre del año 2013, poquito más de 3 años, mi querido Aurelio, Sí. que ya estoy ahí en esa dependencia federal. El FOBISTE es un organismo desconcentrado del ISSSTE. Sí. Como tú sabes, en Querétaro el delegado del ISSSTE es Sergio Blanca, pero somos un desconcentrado. A nivel nacional el vocal ejecutivo es Luis Godina, el doctor Luis Godina. Sí. Anteriormente Doctor era Godina. José Reyes Baeza, que de FOBISTE pasó a director general del ISSSTE. Y somos un organismo sectorizado a SEDATU con nuestro amigo Dan Gardiazabal, de tal forma que FOBISTE está vinculado al ISSSTE, evidentemente, está Sí. vinculado a SEDATU, Sí. y somos la dependencia, Aurelio, para ubicar a la gente que presta a los empleados federales. Pero en el caso de Querétaro y de todos los estados del país, Sí. gran parte de la nómina de la Secretaría de Salud y de la UCEBEC pues cobran con nómina federal, con gobierno de la República. Entonces los empleados de la UCEBEC Sí. y los empleados de salud en general tienen derecho a un crédito FOBISTE. Ahí estoy. Y yo quisiera hablar, Aurelio, del tema Sí. que me Sí, invitaste. por supuesto. Es el tema de esta exposición que está con derivada del aniversario 100 de la Constitución General de la República. Que a raíz de eso justamente es que estamos tratando de que podamos platicar con los responsables, los delegados de esas instituciones que tienen muchas cosas que hacer, que tienen muchas cosas que ofrecer y que a veces no sabemos. Veíamos en la exposición, nos decía don Juan Carlos Padilla, el delegado de la Secretaría de Gobernación precisamente, que la idea es lograr esta información y que también la sociedad queretana se involucre, se integre a este esquema, a esta perspectiva, a propósito del centenario de nuestra Constitución. Sí. Pablo, que tú también conoces perfectamente. Gracias, como Aurelio. abogado. Sí, como sabes, tuve la oportunidad de estudiar, además de la licenciatura en Derecho, una especialidad en Derecho Constitucional y una maestría. Bueno, la Constitución, hay datos muy interesantes, Aurelio. Sí. Se convoca en septiembre para un congreso que fue del 1 de noviembre al 31 de enero. Ujú. El 31 de enero de 1917 se aprueba la Constitución, el 5 de febrero se promulga y entra en vigor el 1 de mayo. La gente no ve más que la fecha del 5 de febrero, pero es importante conocer cuándo entró en vigor. La Constitución que nos rige entró en vigor el 1 de mayo, que coincide con el Día del Trabajo. Sí. Y esta exposición que estamos teniendo en la Alameda, 38 dependencias federales, pues fue iniciativa, desde luego, del delegado de Gobernación, Juan Carlos Sí. Padilla, que se ha interesado mucho en que las dependencias federales nos veamos como equipo, como grupo, Sí. que realmente somos el equipo del presidente Enrique Peña Nieto en Querétaro. Y pasa lamentablemente que mucha gente no se entera de todo lo que está haciendo bien el gobierno de la República para el estado de Querétaro. Yo le diré, por ejemplo, que, bueno, esta idea también fue de Edith, que estaba en otra dependencia federal, ahora ya está en Oaxaca. Ahora yo te diré que esta exposición de 38 dependencias muestran qué hace cada dependencia. En el caso particular de FOBISTE, por primera vez tenemos el segundo crédito. Fíjate que en el 2014, que yo fui al desfile, todavía era gobernador José Calzada, fui al desfile y el único reclamo para FOBISTE era el segundo crédito. FOBISTE ya por primera vez generó el segundo crédito, se publicó el año pasado. ¿Segundo Ahora, crédito después de cuánto tiempo y segundo crédito para quiénes, por segundo ejemplo? ¿Y en crédito qué para empleados requisitos? federales que tengan de haber cubierto, que su crédito haya sido pagado en forma ordinaria, que no hayan tenido beneficios y que además tengan por lo menos 9 bimestres cotizando, es decir, 18 meses. FOBISTE presta en Querétaro, varía el número de créditos, pero más o menos 2.500 créditos al año en promedio. Sí, ¿me decías? Cada crédito es aproximadamente 700,000 pesos 700. y hablamos un aproximado de 1.200 a 1.300 millones de pesos. Esa es la inversión federal en FOBISTE. Ahora, lo que hacemos en la oficina de FOBISTE es pues plantearles a la gente que tiene un crédito los diferentes esquemas: el esquema tradicional, el esquema aliados, que es con el banco, el esquema respaldados, que FOBISTE libera el SAR. Como tú sabes, el SAR tiene dos cuentas, la de Fondo de Ahorro para el Retiro y la de Vivienda. Sí. Entonces FOBISTE libera el SAR cuando es un crédito respaldados y lo demás lo presta el banco. Respaldado quiere decir con el aval y con el apoyo de FOBISTE y de de un esta banco. instancia, correcto. El otro es el aliados, que es una parte lo presta el banco y otra FOBISTE, y el tradicional todo lo presta FOBISTE. Hay otro esquema, hay 7 esquemas crediticios.
La verdad es que yo le pediría a la gente que se acerque a Aurelio aprovechando estos micrófonos, por supuesto, porque tenemos programas nuevos de descuentos, hay programas que apenas empezaron en esta administración del presidente Peña Nieto, descuentos del 5% y el 10% para pronto pago, depende de la antigüedad del crédito, y hay un programa de rescate de créditos de 87 a 97 donde hay descuentos enormes del 80-90% o hasta más. ¿Hay cartera vencida en el Fobiste Querétaro? Sí, hay cartera vencida, pero yo te diré que Fobiste, a diferencia de otras instituciones como Infonavit o de los bancos, es muy poca la cartera vencida. Esto se debe al servicio civil de carrera. Sí. La mayoría de la gente va al corriente, digamos, no pasa del 3% la cartera vencida. Fobiste da muchísimas facilidades para el esquema de negociar la deuda, incluso de tener grandes descuentos en créditos, reitero, créditos de 87 a 97 tenemos descuentos enormes. Y Fobiste ha sido una institución que a lo largo de la historia de México pues ha dado más de 1 millón de créditos a la burocracia federal. Es decir, tenemos cifras muy importantes. Por ejemplo, yo te diré que a nivel nacional este año están proyectados 112,000 créditos a nivel nacional. 112,000 créditos. 112,000 a nivel nacional. Para trabajadores, para burócratas pues del gobierno de la República. Para empleados del gobierno de la República. Y este impulso se ha dado, en la historia del Fobiste, digamos, 1 de cada 4 créditos que ha dado Fobiste ha sido en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fíjate, la importancia de Fobiste. Fobiste se creó en 1972. 25% hasta el día de hoy, y quizá lleguemos a un 30% o más, que se han dado en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Perdóname, te lo digo con todo respeto, yo te aprecio y te respeto mucho, pero luego de repente muchos ciudadanos nos imaginamos, Fobiste, un elefante blanco, no sirve para nada, Fobiste, ¿a quién le da cuentas? Fobiste, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde salen los recursos? Como que no sirve, perdóname, y lo digo también con todo respeto, lo reitero, Pablo Mería Alcocer, que no sirve para mucho y hace cosas importantes para yo diría México, que muy importantes. A ver, Fobiste no recibe un peso de Hacienda. Fobiste es una dependencia que administra los recursos que da el gobierno federal. De ese 5% que se da al bimestre, una parte es para el fondo de ahorro para el retiro y otra parte es para vivienda. Fobiste administra los fondos de vivienda de los empleados federales y le presta a los empleados federales. Cada vez presta más y con tasas preferenciales mucho mejores que las del banco, mucho mejores que la banca comercial, que otras dependencias. Claro. Y Fobiste, la verdad es que es una institución que ha logrado, reitero la cifra, más de 1 millón de créditos en su historia. En México, digamos, hay unos 3 millones de burócratas federales y por lo menos la tercera parte, Aurelio, ha tenido un crédito Fobiste. Así de importante es el Fobiste. Sí, claro. Ahora, ¿pueden tener Fobiste y también Seguro Social o también Sí, hay Infonavit? Gente que son casos de excepción, pero hay gente que cotiza para la iniciativa privada, tiene Infonavit, cotiza para el gobierno federal, tiene Fobiste y tiene opción a sumar sus 2 créditos. Caray. Entonces puedes sumar lo que tengas de Infonavit más Fobiste para adquirir la misma propiedad. Son esquemas cofinanciados de 2 grandes dependencias federales. El antecedente es que en 1972 se crea Fobiste y Infonavit. El artículo 123 constitucional, apartado A, regula el Infonavit y el apartado B regula el Fobiste. Recordemos, Aurelio Auditorio, que el apartado A del 123 constitucional regula las relaciones obrero-patronales y el apartado B regula las relaciones entre los trabajadores de la federación y los patrones, que son las propias autoridades federales. Y por cierto, también regula una dependencia muy importante que es el ISFAM, el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas. También viene en el 123 apartado B constitucional, que ya ves que tienen un régimen aparte de los militares, pero también tienen derechos a vivienda. Artículo 123, que obviamente es una de las consagraciones más importantes de la Constitución mexicana a propósito de lo que tiene que ver justamente con los derechos laborales. Claro, el 3, que es la educación, el 27 en materia de propiedad de la tierra, del uso del suelo, y el 123. Todos los artículos son importantes, pero yo diría que son de los más importantes de la ley suprema de esta Constitución, que para orgullo de los queretanos se promulgó en Querétaro, que para orgullo de los queretanos se legisló en Querétaro, se discutió en Querétaro. En la parte formal, digamos, conocida es en el Teatro de la República, pero la verdad también se reunían en algunos restaurantes, incluso en algunas cantinas, los diputados a analizar y a discutir pues cada uno de los artículos, y después ya en el pleno los votaban artículo por artículo. Es un tema muy interesante, Aurelio, de la historia de México, que a ti te gusta mucho la historia de México y la historia de Querétaro. Y la historia de Querétaro, que obviamente va compartiendo. Yo estaba revisando también algunos materiales de la relevancia que tiene justamente el momento social histórico que vivía nuestro país y que se pudo solamente cristalizar
también en Querétaro como un escenario importante para poder lograr que se conjugaran las diferentes fuerzas representadas en la Convención de Aguascalientes, ¿no? Estamos hablando de historia, no del Fobiste, pero bueno. Estamos hablando, es que el Fobiste es parte de la historia del país. A ver, vamos a decir algo con mucha claridad, Aurelio. Por favor. Las grandes instituciones de México están fundamentadas en la Constitución. El gobierno de la República, que trabaja en muchísimas áreas, en salud, educación, vivienda, medio ambiente, generación de empleos, oportunidades, la libre competencia, el artículo 5. Sí. Pero si vemos, todas las instituciones se fundamentan en la Constitución: el IMSS, el Infonavit, las secretarías de Estado, los organismos descentralizados, el Instituto Nacional Electoral, las dependencias fiscales. Toda esa estructura, todo ese entramado. Todo se fundamenta en la Constitución. Sí, claro. La Ley Suprema, en los 136 artículos que tiene, establece una serie de principios del Estado mexicano, una serie de obligaciones del Estado mexicano, y yo te diría que en general todas las dependencias cumplen a cabalidad lo que establece la Constitución. Bien, Pablo María Alcocer, quiero además aprovechar esta oportunidad. Entonces, dos cosas, y tú decías a través de estos micrófonos, de estas imágenes, también a través de Extreme, ¿dónde está Fobiste? ¿Cómo hacer los trámites en Fobiste? Me están preguntando también cuando se incorporan al trabajo, por ejemplo, en una plaza federal, ¿en cuánto tiempo, a qué edad es cuando pueden obtener un crédito del Fobiste? Es a partir de los 18 meses que cotizan para el SAR. Ajá. A partir de los 18 meses tienen derecho a un crédito Fobiste. La oficina está en José María Truchuelo, número 38, Colonia Cimatario. En la Colonia Cimatario. Ahí está. Ahí estamos. El horario de atención al público es de 9 a 2, de lunes a viernes. Aunque llegamos un poco antes y nos vamos más tarde, el horario de atención es de lunes a viernes. Perdón, dime. Yo quisiera también, Aurelio, a toda la gente que nos está escuchando, que en verdad es muy importante que vayan a ver la exposición de estas dependencias federales. Yo quiero reiterar que este esfuerzo que ha hecho 38 dependencias federales, que lo ha encabezado el delegado Juan Carlos Padilla, delegado de Gobernación, y que todos nos hemos sumado, 38 dependencias nos sumamos, es porque creemos que es indispensable que la gente de Querétaro se entere qué hace el gobierno federal. Sí. Hay muchísimos eventos donde no se le da el lugar al gobierno federal como debiera ser. Muchos recursos federales que llegan a los 18 municipios del estado y al gobierno del estado, a veces van a los eventos y ven únicamente el logotipo de del estado, o del municipio, y el logotipo de la federación no está o está muy pequeño. Sí. Algo que hemos buscado las dependencias federales es que les den un trato igualitario, porque hay muchísimos programas sociales, muchísimos programas de apoyo, digamos, para que mejoren las condiciones de vida de la población queretana, vienen del gobierno de la República, y vale la pena que la gente sepa que a través de muchas dependencias federales, de la Sedesol, de la Sedatu, de la Zagarpa, se da apoyo a la población queretana. Ayer platicábamos con Sedatu, precisamente con Adán Gardiazabal, platicamos con Eliseo Pérez, que está en el Registro Radio Nacional, que por cierto nos decía que sabía esto, que en Querétaro se constituyó el primer ejido, que va a cumplir 100 años después de la promulgación de la Constitución del 17. Sí, tenía ese dato. Tú sí lo sabes, porque tú eres abogado y experto en esto. Sí, lo sé. Y además quiero decirte que son excelentes funcionarios. Eliseo tiene una sólida experiencia administrativa. Adán Gardiazabal igual, aunque es mucho más joven, pero Adán también tiene muy buena experiencia. Y esta Secretaría de Sedatu que nos sectoriza a los que estamos en vivienda, y también a Coret y a la Procuraduría Agraria, la verdad es que es una gran dependencia que se creó precisamente para regular el uso del suelo en todo el país, para poner orden, para buscar mejorar las zonas en cuanto a zonas de reserva ecológica, y también para tener cuidado en el uso del suelo, para que exista más orden en el desarrollo urbano, y desde luego coordinado con los estados y con los municipios. Como sabemos, el artículo 115 constitucional le da facultades al municipio en materia de uso del suelo, pero también es facultad de la federación y del estado, son facultades concurrentes, cuidar el uso del suelo. Cuidar el uso del suelo, y ahí me iba también con el delegado del Infonavit, que también platicamos en esta misma mesa de trabajo con Ricardo Alegre Bojorquez, que decía, es parte del patrimonio, de la justicia social, del desarrollo social, de la modernización, de ese tipo de situaciones que también requiere nuestro país. Sin duda, Infonavit es una gran institución. Fíjate que Ricardo me dio el cargo ahí en Fobiste. El anterior jefe de Fobiste era Ricardo Alegre, ahora él está en Infonavit. Somos dos instituciones públicas que trabajamos para que la población tenga esa garantía constitucional, que es el acceso a una vivienda digna y decorosa. Entonces, Fobiste es para empleados federales, Infonavit en general para los empleados
que cotizan para iniciativa privada. Bien, finalmente la gente que nos está viendo, que son trabajadores, que son empleados del gobierno de la República aquí en Querétaro, pueden acercarse contigo, pueden hacer un trámite, es rápido, es ágil, es pues yo les diría que se acercaran, pagable también. Yo les diría que se acercaran porque curiosamente, digamos, de la base de datos que tenemos que tienen beneficios, menos de la mitad se han acercado. O sea, créditos 87-97 que tienen grandes beneficios, hay gente que no lo sabe y vale la pena que se acerque. Créditos más recientes que quieren liquidar su crédito, cuando no preguntan, fíjate Aurelio, y sacan por internet su recibo de pago y van y pagan y liquidan su deuda, después van a cancelar la hipoteca. Pero vale la pena que sepan que si van a la oficina, los créditos que tienen entre 4 y 10 años tienen derecho a un 5% de descuento. Adicional. Y los créditos que tienen de 10 años o más tienen derecho a un 10% de descuento cuando es en un solo pago la cantidad. Pero hay gente que no lo sabe y va y paga. Incluso hay gente, hay viudas que no saben y siguen pagando la casa del marido, que tiene derecho a que Foviste le absorba el crédito, absorba la deuda de la vivienda, porque hay un seguro de vida y hay seguro de invalidez y de incapacidad. Entonces hay gente que son excepciones, sí, claro, pero hay casos. Espacio, hay gente que no sabe y entonces se muere alguien que tiene un crédito Foviste, los hermanos o la esposa o los papás o los hijos siguen pagando la deuda pensando que tienen que pagar la deuda cuando hay un crédito que tiene un seguro de vida, que lo dice la Constitución y que lo dice la ley del ISSSTE, el artículo 182 de la ley del ISSSTE. Me pregunta si también Foviste tiene seguro de desempleo. Tiene derecho a un año de prórroga, fíjate. Cuando alguien sale del sector público, tienen derecho a un año de prórroga. Nada más que hay gente que no lo sabe y pues no va a tramitarlo, pero aprovecho una vez más ese espacio, Aurelio, para que la gente que está fuera del sector o que está fuera y después regresa, tenga derecho a que durante un año no se le cobren ni intereses ni actualizaciones. Es decir, se convierta también en un conflicto, digamos, que pareciera que entró en etapa de morosidad. Además, porque tenemos dentro del registro de los pagos, tenemos la parte que se llama deudo vencido, y muchas veces cuando piden el año de prórroga, se elimina o disminuye en forma considerable el adeudo vencido. Correcto. Pablo Medina Alcocer, ahí está Foviste en Querétaro también, como parte de estos esfuerzos en las 38 instituciones de la República Mexicana que están también trabajando y operando en Querétaro. Decía el actuario Juan Carlos Padilla, delegado de la Secretaría de Gobernación, que obviamente la invitación es para que la gente se acerque a la exposición, conozca esto que hacen estas dependencias y al mismo tiempo se involucre un poquito más con este esfuerzo que realizan todos los días. Yo subrayo, Aurelio, vale la pena ir y ver exposición por exposición. Digamos, si ven las láminas de Foviste, van a ver cuándo se creó Foviste. Hay una foto incluso ahí del presidente Echeverría. Ven lo del segundo crédito. Van a ver que lo que estaba informando a través de esta lámina, que este año a nivel nacional se darán 112,000 créditos con un monto de 37,000 millones. De ese tamaño es el Foviste. Foviste es una gran institución, pero todas son grandes instituciones, la que veas. Si tú ves la Cedesol, si tú ves lo que es Liconza, si tú ves lo que es Diconza, si tú ves lo que es Sedato y sus desconcentrados, si tú ves las instituciones de salud como es el IMSS, como es el ISSSTE, si tú te pones a ver las instituciones incluso que generan espacios deportivos o que generan aulas, la CAPSE, bueno, anteriormente CAPSE ahora ya cambió, Instituto de Infraestructura Física y Educativa. Los salones, las escuelas en este país. A ver, las carreteras, la ST, México ha generado grandes carreteras a lo largo de los diferentes gobiernos, o sea, las carreteras no existían, se fueron generando, las escuelas no existían, se fueron generando, y es un logro de muchos presidentes de la República, de muchos gobernadores, de muchos presidentes municipales. A ver, la Universidad Autónoma de Querétaro, que muchos estudiantes no saben su historia, simplemente van a la Universidad CU. Bueno, pero hubo una donación del presidente Luis Echeverría cuando el gobernador era Juventino Castro, abuelo, por cierto, de Karina Castro. Claro. Ahí se tramitó una gestión, el rector Guadalupe Ramírez, y se donó para la Universidad Ciudad Universitaria, ahí en esa zona donde se fusiló a Maximiliano de Habsburgo, en el Cerro de las Campanas. En el Cerro de las Campanas en 1867, en el triunfo de la República. Bueno, República restaurada que encabezaba Juárez. La universidad tiene toda una historia. Sí, las diferentes instituciones educativas, CONALEP, COVAC, pues todas, son 38, Cebetis, todas las instituciones educativas, todas las instituciones de salud, todas las instituciones de vivienda tienen gran historia. Hay que conocer la historia y hay que reconocer que somos un gran país, aunque exista lamentablemente malinchismo. Somos un gran país, somos una gran nación y tenemos desde luego grandes instituciones que trabajan por un mejor México. Pablo Medina Alcocer, como siempre, muchas gracias. Te voy a invitar, pero mejor ya no te voy a invitar. Tenía ganas de invitarlo, pero yo creo que ya mejor lo dejamos para otra ocasión,
porque habla de temas de la Constitución, de temas de historia de Querétaro, de temas de los conspiradores, de temas que tú conoces perfectamente bien y que a mí me gusta, que no conozco como tú, pero para que nos ayudes un poquito con esos temas, ¿te parece? Cuando haya oportunidad yo vendré con mucho gusto y una vez más reitero el agradecimiento por haberme invitado a este espacio. El agradecido soy yo, mi querido Pablo Mirial, que sé, como siempre, muchas gracias otra vez. Que tengas buen día. Es el delegado del Foviste aquí en Querétaro, inversiones importantes, créditos también, solución de problemas que también para muchos que no se acercan o que no conocen o que no saben, están abiertas las autoridades en que encabeza Pablo Mirial Coser en el Foviste para que se puedan resolver y atender todas esas inquietudes o dudas en este esquema que también promete y propone el gobierno de la República Mexicana. Son las 9 de la mañana con 21 minutos, hacemos una pausa comercial y regresamos para platicar aquí en cabina con don Alfredo Serrano en el tema de los parquímetros en el centro histórico de Querétaro. Pausa, volvemos. Querétaro 24/7, 24 horas los 7 días.